Gracias, buenas a todos. Muchas gracias a la organización del curso por esta muy amable invitación para una persona que no es ni súper experto como los oradores previos, ni tiene series como las que se han presentado aquí hasta ahora. Entonces, lo tengo muy difícil después de que Oliver nos haya desmontado todos los vástagos cortos y sus ventajas e inconvenientes para defender uno de ellos. Primero tengo que decir que ni soy diseñador ni cobro el más mínimo royalty por estos tipos de implantes que yo utilizo pues, como cirujano normal, simplemente. Sabemos todos que los objetivos de una prótesis total de cadera, sobre todo en individuos jóvenes, que es de lo que se trata en este curso, es recuperar una biomecánica de la cadera que está alterada. Es decir, que no es normal, sea porque tenga un desgaste articular mayor, sea porque tenga asociada una diferencia de longitud de los miembros inferiores, que tenga un offset alterado por el desgaste, la medialización secundaria a este desgaste, o porque sea una cadera inestable en el caso de alguna displasia o pseudodisplasia, o porque tenga un límite de una movilidad limitada por el hecho de la presencia de osteofitos. Entonces, es muy difícil obtener la recuperación de todos estos parámetros biomecánicos en el momento de la cirugía, y lo que es más difícil todavía es convencer al paciente de lo que hemos hecho es bueno, pero él no lo encuentra tan bueno porque detecta rápidamente, de una manera casi inmediata, que hemos alterado su biomecánica de la cadera o que no la hemos recuperado como habríamos debido. La consecuencia directa es que alarguemos o acortemos a estos enfermos, siempre vamos a tener un problema de báscula de la pelvis, podemos tener problemas asociados también, sobre todo en los casos de alargamiento, de problemas neurológicos. Lo que seguro tendremos es una cojera, riesgo de aflojamiento aséptico a corto plazo. En menos de 8 años se pueden aflojar estas prótesis que acaban con dismetría. Inmediatamente tenemos una reducción de la capacidad de marcha de estos pacientes y una reducción de la calidad de vida, que también es lo que queríamos implementar. La pérdida de offset y la alteración de la longitud, para mí, en pacientes jóvenes, son uno de los factores biomecánicos que van a provocarnos más problemas. El primero de ellos es la pérdida del rango de movilidad. Si reducimos esta distancia entre el centro de rotación de la cadera y el eje femoral, vamos a tener muchísimos problemas y vamos a jugar con la supervivencia de estos implantes. Por ejemplo, un implante como en este caso que tienen ustedes aquí, la imagen esta que tienen aquí corresponde al lado contralateral de este enfermo. Vean ustedes el offset del varo que tiene esta cadera y lo que ha recuperado el cirujano poniendo este implante, que además lleva un par de fricción duro-duro, cerámica-cerámica, con lo cual va a poner en entredicho esta supervivencia del implante. Y lo que es más fácil es que estos pacientes, que son ciertos jóvenes, activos y muchos de ellos muy indisciplinados, vamos a tener problemas de inestabilidad rápidamente después de la cirugía. Las únicas soluciones son evitar medializaciones excesivas, dejando quizá un poquito más de cuello femoral, pero sobre todo, y eso lo olvidamos, no medializando el lado acetabular y evitando los fenómenos de inestabilidad intrínseca, pues respetando sobre todo las partes blandas, reconstruyendo siempre que se pueda la cápsula articular, utilizando siempre que sea posible cabezas más bien voluminosas, y hablo de voluminosas las que tengan más de 32 milímetros de diámetro, y controlando en intraoperatorio, que es en el único momento en el que podemos corregir las cosas, los fenómenos de contacto hueso protésico o entre implantes protésicos. Y muchas veces pues estamos obligados a buscar implantes que se adecúen a la anatomía de este paciente, a su biomecánica. Y no muchas veces tenemos la ocasión de hacerlo o no lo hacemos mucho, lo mismo que la planificación preoperatoria. Si planificáramos a todos nuestros enfermos, nos daríamos cuenta que estamos cometiendo graves errores. Y vamos a poner solo dos ejemplos. Tienen ustedes dos límites de la normalidad, una coxa valga y una coxa vara, que no son excesivas, pero las dos tienen dos radios de curvatura. Un varo, que es un radio de curvatura más bien esferoelíptico, y un hiperbólico, que es el que corresponde a la coxa valga. Pero estos dos pacientes no tienen el mismo canal medular, la misma dimensión de canal medular a nivel de la metáfisis proximal, ni tienen el mismo volumen óseo en esta proyección antero-posterior. No olvidemos que siempre
hay que verificarlo también en su proyección de perfil, y que tampoco tiene la misma distancia entre el centro de rotación de este acetábulo, de esta cabeza femoral, y el eje femoral, lo que se considera en inglés como la palabra offset, lo que podríamos traducir como lateralización de la cadera. De hecho, se ha visto que existe una relación entre la coxa vara y un offset aumentado y la coxa valga y un offset más reducido. Y eso no todos los implantes nos van a permitir recuperar esta anatomía. Esto es un implante cementado primario, se lo pongo como ejemplo, que es el que teníamos en mi hospital antes de marchar de aquí, hace unos años. Con él teníamos que hacer a todo el mundo el mismo tipo de prótesis. Pues todas las coxas varas las operábamos mal y todas las coxas valgas las operábamos mal. Aquí no podíamos reconstruir ningún parámetro anatómico. Luego han ido apareciendo implantes que nos permiten recuperar un poco más esta morfología, esta anatomía. Hay implantes que con la misma morfología, el mismo ángulo CCD, tienen un offset progresivo con la talla, es decir, a más talla, más offset. Eso ya nos permite recuperar un porcentaje mucho más elevado de lateralizaciones correctas y dar más estabilidad a estas caderas sin alargarlas más. Estos son los dos parámetros que hay que controlar. Entonces, con todos estos problemas de offset, de estabilidad en pacientes jóvenes, ¿realmente nos hacen falta vástagos cortos? Y a mí hace 5 o 6 años me lo preguntaron y yo contesté esto. Realmente no. Pero sí que me hacen falta implantes que me recuperen los parámetros de la anatomía de otra manera. Y estuve buscando también soluciones para este tipo de pacientes que tenían una gran osteonecrosis cefálica, que eran casos para mí potencialmente ideales para un recubrimiento de cadera, pero muy arriesgados por el riesgo de aflojamiento de este implante o de fractura del cuello. Entonces, buscando también implantes que fueran más fáciles de poner por aquellas técnicas nuevas que nos inculcaban con mucho marketing detrás, para que todos pusiéramos nuestros implantes por vías mini invasivas, pues intenté buscar implantes que me fueran más fáciles de utilizar y que me permitieran recuperar una anatomía sin utilizar implantes mucho más grandes en estos pacientes jóvenes. Había dos soluciones: o adaptábamos las prótesis al hueso haciendo osteotomía, o adaptábamos los vástagos a la morfología ósea. Teníamos varias posibilidades: las prótesis a medida, que yo nunca he utilizado en demasía, las de recubrimiento, que no en todos los casos se podían utilizar, las modulares, y los vástagos cortos, que en este caso me permitían a mí recuperar, además de un buen anclaje, una longitud, una lateralización, independientemente del volumen del canal medular. Entonces, como Olivier Marín nos ha dicho muy claramente, pues empezaron a salir como champiñones en el bosque todo tipo de implantes en estos últimos años, en estos últimos 10 años, algunos a nivel experimental, que no han visto la luz a nivel comercial, pero que todos tenían el mismo tipo de ventajas teóricas: reducir el sangrado intrafemoral, porque no íbamos a la diáfisis, se adaptaba mejor a la anatomía, respetaba mejor la biomecánica, preservaban muchísimo el hueso, y eso nos lo han vendido hasta la saciedad, respetaban los tejidos blandos y que además eran compatibles con eso, con abordajes mini invasivos. Pero no hay que ser tan estúpidos, hay que comprender las cosas paso a paso. No todos los implantes son los mismos y no todos se fijan de la misma manera ni funcionan de una manera similar. Hay un estudio muy interesante que ha sido publicado este año que dice que los implantes acortados de hasta 50 milímetros con respecto a los estándares y que tienen como mínimo 4 centímetros en la zona del trocánter menor de fijación no parecen alterar la estabilidad del implante y que no producen atrofia cortical proximalmente. Entonces, como Olivier nos ha explicado claramente, vamos a dividirlos en dos tipos, dos grandes grupos: los implantes, los vástagos, que tienen un soporte subcapital, cervical y metafisario, que son los 3 grandes grupos, y además aquellos que rellenan o aquellos que se fijan a presión en este hueso proximal. Eso nos va a dar 3 interpretaciones diferentes que veremos ahora. Y vamos a analizarlos uno después de otro muy rápidamente, sin criticar mucho la literatura. Estos implantes que tienen un apoyo subcapital, que se basan en el relleno del cuello femoral y un contacto más o menos importante
en el cálcar y en el córtex lateral, radiológicamente son estables y parecen a 5 y 8 años no tener problemas de supervivencia. Por contra, estos tipos de implantes que tienen un apoyo cervical pero que rellenan el cuello con el implante, sin nada más que un contacto cortical, no parecen tener el mismo tipo de supervivencia, y de hecho algunos de ellos ya han desaparecido del mercado, como nos han explicado hace 2 o 3 momentos. Sobre todo estos, que a pesar de que las publicaciones, esta del 2008, nos hablaban de muy buenos resultados, ya nos iban diciendo que había un transfer cortical lateral muy importante, una atrofia proximal, y que empezábamos a observar algún tipo de migración, asociado además con el alto riesgo de fracturas cervicales. Eso, no nos olvidemos que son implantes voluminosos y que en el cuello femoral, en la entrada del cuello, el diámetro antero-posterior, que nunca se analiza en estas proyecciones, puede estar limitado. Les recuerdo que en relación al sexo, el diámetro antero-posterior de un cuello femoral a nivel subcapital es de 1/3 menor en la mujer que en el hombre. Y eso nos puede infradimensionar. Este tipo de implantes podría ser un factor de riesgo de migración y o de fractura. El mismo tipo de problema con este otro tipo de implante, un trabajo del 2012 con demostración clara de inestabilidad y de migración distal, otro implante que también se ha retirado del mercado. Este otro tipo de trabajo que también con otro tipo de prótesis, la Synergy. Aquí hablaba de que había una relación entre la talla del implante pequeño con la presencia de stress shielding en pacientes pequeños. Esto era un estudio japonés. Los japoneses tienen también una morfología un poco particular, pero sí que nos detallaba que cuanto más pequeño es el vástago, más fino es y más en valgo está situado, menos resultados positivos vamos a tener a corto tiempo. Otro trabajo interesante que me parece importante a reseñar es que en función de cómo esté situado este vástago en el perfil, los puntos de contacto cortical, que también puede haberlos, pueden provocar o pedestales o puntos dolorosos. Y que en estos vástagos cortos, con cuellos modulares, especialmente asociados a cuellos cortos, la presencia de dolores pueden ser mucho más frecuentes. Yo he puesto esta diapositiva porque en este implante, que es de apoyo metafisario, que rellena la metáfisis proximal, tenemos estos 2 implantes que también acaban por caer de la lista. Estos presentan migración relativamente rápida y no olvidemos que, como yo, otros también los han puesto con cabezas muy grandes. Cuanto más corto es el implante, más fuerzas de torsión existen cuando se utiliza una cabeza grande, la estabilidad rotacional de esta pieza en el fémur proximal, sobre todo en casos de hueso pobre o cuando lo hemos infradimensionado, puede ser el factor crítico de inestabilidad, de ausencia de integración del implante y del fallo, cosa que no ocurre con implantes un poco más grandes que tienen apoyo bicortical. 2 trabajos más, a 2 y 5 años, son de corta duración, en el que ya nos empezaban a hablar de este tipo de implantes con fallos, presencia de hipertrofia cortical en 10% de los casos, hipertrofias corticales en las zonas de apoyo. Y luego pasamos a los otros vástagos, los de apoyo metafisario, con una filosofía más de anclaje, como en el lado acetabular con el press fit. Este press fit se obtiene de 2 maneras, o con relleno, como en la CLS, esta es una evolución de la Spotorno, acortada, con el godo más reducido, con las aletas de anclaje, que son un poco más agresivas, o con apoyo calcárico y contraapoyo lateral. Este sería la evolución de la Zweimüller, con el codo recortado también y mucho más acortado. Trabajos empiezan a salir, de acuerdo que no se pueden comparar todos, pero son los primeros resultados y dan una buena sensación a corto término. Pero incluso en uno de los conceptores nos tenemos que sentar y darnos cuenta de que la manera de poner el implante está en función de su diseño, y en función del diseño podemos cometer también errores. En su serie de 500 Fitmore, Gustke en Los Ángeles ya presenta en los primeros 100 casos, esta es la curva de aprendizaje, 34% de migraciones porque los ha infradimensionado.
no han progresado 2 años por la morfología, porque es autoestable. Pero si ponemos implantes pequeños que no lo planificamos correctamente, nos van a dar problemas. Y estas hipertrofias corticales son secundarias, la mayor parte de ellas, a estas migraciones distales. Esto no ha pasado en los otros 400 casos. Mi serie personal, sobre 242 FITMORs, a una media de 3 años y medio, la supervivencia de los implantes, todos seguidos sin ningún fallo, del 100%, pero también hemos tenido algún caso de infradimensión que han estado autoestables, 3 casos a 1 año y 1 caso a 3 años, sin dolor a nivel del muslo. Eso me ha hecho analizar también cómo evaluamos la estabilidad de estos implantes. Estos implantes no se han de estudiar de la misma manera que los implantes largos monobloc estándar. Las zonas de Gruen no son válidas para este tipo de implantes, porque ven ustedes aquí, las zonas 3 y 5 ya han cambiado, la zona 6 incluye el trocánter menor y parte del cálcar, y la zona 7 solamente la parte proximal. No estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de zonas de Gruen en un vástago largo que en un vástago corto. También es importante analizar que los resultados de DEXA están casi todos en la literatura referidos a esta clasificación y no las modificaciones ulteriores. Entonces, quizás sea más útil utilizar el clásico índice cortical, es decir, analizar a lo largo del tiempo en la misma zona la relación entre la cortical y la medular en este tipo de implantes, y este es un caso personal, el único caso que tengo de hipertrofia cortical, lo ven aquí, con los análisis medidos de prácticamente el doble y con una línea radiotransparente muy discreta que no traduce integración de la punta, pero que traduce posiblemente micromovilidad, por eso hay una hipertrofia cortical. ¿Por qué escogí yo este implante y no los otros? Pues lo escogí porque me daba posibilidades de recuperar caderas desde la coxa muy vara a la coxa estándar discretamente valga, con ángulos TCDs progresivos, sin cambiar el nivel de anclaje de la metáfisis proximal. Fíjense ustedes que todos tienen la misma morfología y que solamente variará cambiando de familia la altura y el offset. Es un implante que le da una total estabilidad primaria con 3 zonas trapezoidales morfológicamente, es una sección trapezoidal en los 3 planos y que permiten un apoyo calcárico con una transmisión de cargas y un contraapoyo lateral. El problema es que nos han dicho siempre, dejen ustedes mucho cuello, sacrifiquen menos hueso. Pues ojo con ello, yo no estoy de acuerdo. En algunos casos que he dejado mucho cuello, esto me ha limitado el diámetro de entrada y me ha hecho infradimensionar y poner en varo este tipo de vástago. Lo que hay que hacer aquí es sacrificar esta parte superior del cuello para poder entrar en un implante suficientemente dimensionado y que contacte con el córtex lateral. Otro riesgo es que poniendo implantes pequeños, cuando dejamos cuello alto, como en la Mayo ocurría, podemos fracturar el cuello durante la impactación. Y luego, en función de la calidad del esponjoso, si lo hemos puesto infradimensionado, con el paso del tiempo y la carga puede ir migrando en distal, porque no tiene el contraapoyo lateral. Entonces, todo esto son factores que pueden contribuir a que el que ha seguido los consejos de implantación de este tipo de vástago pueda tener algún tipo de migración distal y dolor al principio si los ha infradimensionado. Eso nos lo enseña la experiencia. La morfología trapezoidal de este implante nos permite respetar el hueso cortical, pero también el esponjoso en la parte anterior y posterior del cuello, y nos permite con esta morfología dar una estabilidad rotacional al implante. Si dejamos un cuello muy alto, tenemos un implante infradimensionado que si lo dejamos un poquito más bajo, si hacemos la osteotomía un poquito más baja, ahí dimensionamos mejor el implante. Y para obtener eso lo que hay que hacer es recortar un poquito esta parte superior, como hemos dicho antes. No debemos alterar la anatomía en cuanto a la versión femoral. Son implantes para caderas que tienen una anatomía, entre comillas, relativamente estándar, normal y no muy afectada. No podemos poner un implante corto cambiando la anteversión del cuello femoral, si no nos va a perder estabilidad, nos va a migrar y nos va a poner problemas de dolor. Esto es lo que pasaba también con las Mayo, por ejemplo, que rellenaban y destruían todo el hueso cortical proximal a nivel de la osteotomía cervical, rellenando con metal todo este volumen y con migración ulterior.
no había estabilización. Otro problema de dejar un cuello largo es este, lo que conocemos bien en las displasias, ausencia de medialización y contacto isquiofemoral. Puede ser un riesgo de luxación, insuficiente offset. Con estos implantes hemos, como en todos los implantes, de recuperar el centro de rotación femoral, hemos de apoyar el implante correctamente en el cálcar, que el implante sea paralelo al córtex medial y luego vamos a ir jugando a ver qué familia nos va mejor con la planificación. Si vemos la familia A, la B extended, decidiremos cuál recupera mejor los parámetros biomecánicos y estudiaremos cuáles son los niveles de resección. Los niveles de resección nos vienen dados por la familia del implante, están marcados en el transparente, y si utilizamos una vía posterior vamos a coger la dimensión de la distancia de la osteotomía al trocánter menor, si vamos por vía anterolateral de la base del trocánter mayor. También es importante, son detalles quirúrgicos, pero una osteotomía perpendicular al cuello nos puede infradimensionar el implante. Hagamos las osteotomías perpendiculares al eje femoral, así dimensionaremos perfectamente los implantes evitando las falsas vías. La talla final se decide siempre en intraoperatorio, eso dependerá también de la calidad del hueso, de la magnificación radiológica, es un detalle, pero no tenemos que darle importancia en la planificación. Este mismo implante, sobre este mismo caso, es un ejemplo que les he puesto, también podemos falsificar la posición. Este implante está un poco en varo, ven ustedes que no estoy paralelo al córtex medial, este está paralelo al córtex medial. Aquí yo puedo planificar un implante de talla B7 y aquí es un B lateralizado talla 5. ¿Cuál me recupera mejor la anatomía y la biomecánica? Este, ¿de acuerdo? Este tiene un riesgo de migración porque está en varo. Entonces, el implante bien posicionado es un factor que nos dará una seguridad para la supervivencia. Un ejemplo de planificación muy rápido: centros de rotación del acetábulo, centro de rotación de la cabeza femoral, planificación en el lado sano para corresponder a la imagen del implante que corresponde, porque este fémur muchas veces está en rotación externa y nos altera un poco la morfología del fémur proximal, adaptación al lado contralateral, cálculo del nivel de osteotomía en un lado, resección en el otro. Ven ustedes que hay una diferencia en el nivel de resección para este tipo de implante. Cálculo de la dismetría radiológica. Aquí tenemos, por ejemplo, 4 milímetros de diferencia entre la parte superior de los trocánteres menores, 2 milímetros de diferencia en los centros de rotaciones acetabular y femoral. No hay diferencia entre los dos centros, derecho e izquierdo. Lo que hay que recuperar son 2 milímetros más el nivel de osteotomía superior para poder recuperar el implante al sitio original, y si superponemos las radiografías pre y posoperatoria tenemos lo que hemos planificado en la radiografía posoperatoria. Las indicaciones de este tipo de implantes para nosotros han sido las artrosis clásicas, sin severa destrucción anatómica, porque no podemos cambiar la anteversión femoral tampoco. En pacientes que nos parecían un poco arriesgadas los recubrimientos de cadera, en algunos pacientes con quimioterapia o con terapia cortisónica, y en algunos casos que teníamos obstáculos en la metáfisis proximal. Contraindicaciones, pues como siempre, la lógica nos dice en caderas muy alteradas, pero sobre todo en hueso muy porótico, en los casos de artritis muy severa, caderas muy displásicas como estas, gran coxavara, gran coxavalga y atrofias corticales. Un detalle de lo que les decía, para no infradimensionar estos implantes, cuando están ustedes preparando la sección del cuello femoral, tener en consideración vuestro planning y resecar un poquito esta zona que veis que nos permite poner un implante normalmente dimensionado y que evitará la migración. Y estos implantes, como las raspas, en cuanto entran, empiezan a seguir su camino. Ojo, porque si entramos en un implante un poquito en varo, durante la cirugía nos podemos encontrar que no entra como las raspas. No continuéis martilleando, sacarlo, verificar en endoscopia intraoperatoria, eso os lleva 5 minutos, y estar seguro del buen posicionado de los implantes. Es decir, la técnica ha de ser exigente, si no los riesgos son mayores. Un ejemplo de que lo que se ha planificado se puede obtener en nuestra cirugía. Solamente en 2 diapositivas los resultados de una serie preliminar que está en vías de aceptación para el Clinical Orthopedics de la serie personal. Todos son vástagos Fitmore, algunos asociados al Metasul de gran diámetro, como veréis algunas diapositivas, otros a Durasul o Cerasul con el módulo Alofit en modular de diámetro 36.
operados casi todo por vía posterior, por el mismo cirujano, entre el 2008 y 2012. Os paso los detalles del tipo de paciente, que es bastante estándar. Hemos analizado la inclinación de las cúpulas, que también hemos tenido algún tipo de problemilla con ellas, con presencia de líneas radiolucentes en 9 durums. Aquí veis una, por ejemplo, pero que se han solucionado espontáneamente. Esto eran defectos de fresado. Y hemos analizado la posición y la evolución en el tiempo de estos primeros vástagos. Señalamos la presencia en el posoperatorio inmediato de 9 líneas radiolucentes que han desaparecido prácticamente al año, la presencia de pedestales 7 a 2 años sin ninguna traducción clínica, signos de osteointegración radiológica proximal prácticamente todos, y un caso de hipertrofia cortical a 2 años, que es el que os he enseñado antes y que estamos siguiendo de cerca. El análisis de la posición del implante se ha hecho también por observadores independientes. Al principio hemos tenido más posiciones en varo, como lo veréis. Esta es una situación de valgo, de discreto valgo del vástago con respecto al eje femoral. En posición en varo al inicio de la serie, en mi curva de aprendizaje había unos cuantos más que han evolucionado y siguen evolucionando satisfactoriamente, y la mayor parte de ellos están neutrales con respecto al eje femoral. 2 o 3 casos, un gran varo que tuvimos que poner la prótesis en varo para recuperar el offset y la longitud. Este es un caso que sigue una evolución normal. Este es un error técnico. Se pidió una B extended y nos dieron una C, es decir, una prótesis más varizada, y veis que hemos exagerado el offset. Esto es un error en el momento de la apertura del implante, y un error mío por no haber verificado en ese momento que el implante que yo pedí se mediera correctamente. El enfermo sigue bien, sin ningún problema. Otro caso, este caso que tiene una línea de radiolucencia a nivel acetabular y discretamente a nivel del vástago femoral a 6 semanas, el mismo caso a 6 meses, con todos los criterios de osteointegración radiológica, tanto a nivel acetabular como femoral, sin ninguna migración. Otro caso, solo os enseño estos que tienen las líneas de radiolucencia aquí y aquí a las 6 semanas, el aspecto radiológico, y el mismo caso a los 6 meses. Y el único caso que hemos tenido de hipertrofia cortical, que estamos siguiendo en un chico bastante joven, sin ningún problema doloroso por el momento. No es enorme, pero llevamos ahora 1 año de la intervención y es el único que tenemos. Lo que sí nos ha llamado mucho la atención es que clínicamente este tipo de enfermos, por lo que queráis, porque el abordaje ha sido menos dañino, porque hemos tenido más cuidado, porque no está relacionado con el vástago especialmente, pero este tipo de enfermos no han necesitado prácticamente el tratamiento analgésico durante el posoperatorio inmediato, que curiosamente el 80% de ellos a los 5 días podían realizar ya un apoyo unipodal estable. Cierto que son pacientes más jóvenes, más activos, pero esto raramente yo en mis propias manos lo he visto con otro tipo de vástagos. Es decir, algo hay, no en el vástago, pero sí en la técnica que me permite hacerla con más respeto de lo que es el aparato abductor de la cadera, que duele menos y que permite un apoyo monopodal mucho más estable. Por el resto os lo paso rápidamente. Pienso que estos vástagos cortos nos permiten preservar el hueso, sobre todo de la región trocantérica, que es el motor de la cadera, que nos permiten ahorrar lo que es la inserción de los abductores, respetar la musculatura, y que si tienen un anclaje metafisario correcto, nos permiten una transmisión de cargas suficiente, no presentan stress shielding, no hay invasión diafisaria, también hay un menor sangrado, eso está en el trabajo, y no hay presencia tampoco de problemas ni de migración ni de dolor a nivel del muslo. Parecen ser estables a lo largo del tiempo, pero aún, y lo digo de nuevo, si no podemos nosotros hacer estudios a corto y medio plazo y tenemos que esperar estos 10 años para saber si estos implantes son realmente útiles o no, ¿quién lo va a hacer? Eso es un problema filosófico técnico. Parece ser
porque yo no he tenido experiencia, que este tipo de implantes, en concreto, son fáciles a revisar. Tengo un colega francés que ha revisado 2 con una extrema facilidad, bien integrados, pero pasando 2 escópulos, dada su morfología, se pueden despegar muy fácilmente, escópulos muy finitos. Nada más, les invito a pasar a vernos si están cerca de Reus, en Tarragona, y también les invito en el 2017 a colaborar o a jugar con nosotros en los Juegos del Mediterráneo. Muchas gracias.